traicionada en el altar, humillada ante toda la ciudad, dada por desaparecida. Pero ahora ha vuelto, más fuerte, más poderosa, y con un solo objetivo, venganza. Pero, ¿qué pasará cuando descubra que el hombre que la destruyó es el único que aún puede hacerla sentir viva? Si quieres saberlo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias intensas como esta. ¡Vamos con la historia! Regina nunca había sido una mujer común. Criada en el seno de una familia tradicional, aprendió desde joven a moverse entre la alta sociedad, con gracia y elegancia. Desde pequeña, supo que su destino estaba marcado por grandes expectativas. Un matrimonio ventajoso, una vida sin sobresaltos y la promesa de amor eterno al lado de Alejandro Ferrer, el hombre que, durante años, le juró fidelidad y devoción. La boda, anunciada en todos los círculos sociales, era el evento del año. Invitaciones de marfil con letras doradas fueron enviadas a la élite del país. La catedral estaba adornada con flores blancas y cada detalle había sido cuidadosamente planeado. Pero el destino tenía otros planes. De pie frente al altar, ataviada con un vestido de encaje francés, Regina sintió el primer golpe del destino cuando el sacerdote carraspeó, mirando incómodo hacia la entrada. Un murmullo recorrió la iglesia y antes de que pudiera girarse para ver qué ocurría, la verdad la golpeó como un puñal al corazón. La escena se desarrolló como en una pesadilla. Alejandro, su amado, su futuro esposo, entró del brazo de otra mujer. No cualquier mujer, sino Valeria Montenegro, su mejor amiga desde la infancia, la dama de honor de su boda, la confidente en quien más confiaba. La imagen era devastadora. Valeria vestía un elegante traje de color marfil, su vientre abultado delataba un embarazo avanzado y sus labios se curvaban en una sonrisa venenosa. «Alejandro no puede casarse contigo», dijo con voz melodiosa pero firme. «Va a casarse conmigo. Estamos esperando un hijo». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Regina sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Quiso hablar, gritar, hacer algo, pero su cuerpo permaneció inmóvil, su garganta cerrada por la traición. Las miradas de los invitados la atravesaban como dagas afiladas. Su madre sollozaba en una esquina. Su padre apretaba los puños con furia contenida, pero nadie hizo nada. Nadie la defendió. El escándalo fue inmediato. Los invitados cuchicheaban, los fotógrafos que habían sido contratados para capturar el día más feliz de su vida, ahora tomaban fotos de su humillación. Alejandro, con su expresión indescifrable, no dijo una sola palabra. No tuvo la decencia de mirarla a los ojos mientras Valeria se aferraba a su brazo como una vencedora. Regina sintió el peso del mundo aplastándola. Su corazón latía con furia, su piel ardía de vergüenza y, en lo más profundo de su alma, algo se rompió. No era solo el amor lo que moría en ese momento. Era la ingenuidad, la confianza, la mujer que alguna vez fue. En un impulso, sin decir una palabra, arrancó el velo de su cabeza, dejó caer el ramo de flores en el suelo y con pasos firmes abandonó la iglesia. La multitud se abrió para dejarla pasar, pero nadie se atrevió a detenerla. Durante semanas, Regina desapareció. No volvió a su casa, no atendió llamadas, no dio explicaciones. La ciudad entera se sumió en rumores. Algunos decían que se había ido al extranjero, otros aseguraban que se había recluido en una finca familiar lejos de la civilización. Pero la verdad era mucho más oscura. En un lujoso hotel de la capital, Regina pasó días enteros frente al espejo, observando su reflejo con odio y desprecio. Se preguntaba en qué momento había sido tan ciega, en qué instante Alejandro había dejado de amarla y ella no lo había notado. Las lágrimas eran su única compañía y la venganza, su única consuelo. Decidió que nunca más sería la misma, nunca más permitiría que la pisotearan. Si antes había sido frágil, ahora se volvería de hierro. Si antes había sido buena, ahora sería implacable. Los años pasaron y el nombre de Regina quedó en el olvido.
Mientras Valeria y Alejandro formaban su perfecta familia, creyendo que habían ganado la batalla, ella forjaba su propio destino en la sombra. A través de astucia, inteligencia y una voluntad inquebrantable, ascendió en el mundo de los negocios, creando un imperio financiero que pocos se atrevían a desafiar. Su metamorfosis fue completa. De la joven inocente que lloró en el altar, emergió una mujer poderosa, calculadora y peligrosa. Su nueva identidad era un misterio, su fortuna un enigma, pero su regreso estaba escrito en el destino. Y cuando llegara el momento, todos sabrían quién era. El día finalmente llegó. Tras años de ausencia, Regina regresó a su ciudad natal. Su nombre volvía a ser pronunciado con asombro y temor. Los periódicos hablaban de la empresaria millonaria que había comprado una de las compañías más importantes del país, una que casualmente estaba al borde de la quiebra y pertenecía a la familia Ferrer. El destino tenía un sentido del humor retorcido. El mismo hombre que una vez la traicionó ahora dependía de su misericordia. Pero Regina no tenía misericordia. No buscaba justicia, buscaba venganza, y estaba a punto de conseguirla. Las sombras del pasado eran como cadenas invisibles que mantenían a Regina atrapada en una prisión sin barrotes. Durante los años en que estuvo lejos, la imagen de Alejandro y Valeria la persiguió como una pesadilla recurrente. Cada noche revivía la humillación en el altar, el frío de la traición y la ardiente sensación de haber sido destrozada ante los ojos de toda la sociedad, pero también en esos recuerdos encontró la chispa que la impulsó a cambiar. Su nueva identidad no surgió de la nada, fue forjada con cada lágrima derramada, con cada noche de insomnio en la que juró que nunca más volvería a ser una víctima. Después de desaparecer, Regina había buscado refugio en un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Se instaló en Madrid, lejos de los cuchicheos y miradas acusadoras de su ciudad natal. Allí comenzó de nuevo, adoptando un nombre diferente al principio, alejándose de todo lo que alguna vez fue. Pero el dolor de la traición seguía latente en su pecho. Decidió transformarlo en su mayor fuerza, convirtiéndose en discípula de las reglas del poder. Con el tiempo, encontró mentores que le enseñaron a moverse en el despiadado mundo de las finanzas y los negocios. Descubrió que la verdadera venganza no se tomaba con ira descontrolada, sino con estrategia y paciencia. Fue entonces cuando conoció a Julián Moretti, un magnate de la banca internacional, un hombre temido y respetado en los círculos de poder. Él fue quien vio en Regina algo más que una mujer herida. Vio su potencial, su ambición oculta detrás de la furia. Bajo su tutela, aprendió a jugar el juego de los grandes. No tardó en demostrar que tenía talento para los negocios y una capacidad innata para anticiparse a sus adversarios. En poco tiempo, se convirtió en su mano derecha, manejando inversiones y destruyendo competidores con una frialdad que sorprendía hasta a los más experimentados. Pero no todo en su viaje fue fácil. Para convertirse en la mujer que era ahora, Regina tuvo que pagar un alto precio. Perdió amigos, dejó atrás la inocencia y enterró a la joven ingenua que alguna vez creyó en el amor. Se endureció, construyó una muralla alrededor de su corazón y aprendió a ver el mundo como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado. Sin embargo, en las noches más silenciosas, cuando la ciudad dormía y ella se quedaba sola en su lujoso ático con vista a Madrid, la sombra de su antiguo yo aparecía en el reflejo del espejo. A veces se preguntaba si todo ese sacrificio realmente valía la pena. El destino, sin embargo, le dio la respuesta antes de que pudiera dudar demasiado. Años después de su exilio autoimpuesto, el nombre Ferrer apareció en su escritorio. Alejandro Ferrer, el hombre que una vez la dejó destrozada en el altar, estaba al borde del colapso financiero. Su empresa familiar, Ferrer Corp., estaba al borde de la quiebra tras una serie de malas inversiones y traiciones internas. Era el momento que Regina había estado esperando.
había esperado pacientemente, fortaleciendo su posición, acumulando poder y recursos. Ahora, la oportunidad de hacerlos pagar había llegado. Decidida a enfrentarse a sus demonios, Regina regresó a su ciudad natal con un propósito claro: destruir a Alejandro y a Valeria, asegurándose de que sintieran el mismo dolor que ella sufrió. Pero el destino tenía sus propias reglas. No contaba con que, al poner un pie en el lugar que tanto detestaba, los recuerdos la golpearan con la fuerza de un huracán. Las calles, las luces de la ciudad, el aroma del café en la plaza central, todo la transportó a un tiempo en el que aún creía en la felicidad. Y lo peor de todo, no esperaba que al ver a Alejandro después de tantos años, su corazón traicionero aún latiera por él. Esa revelación la enfureció más que cualquier otra cosa. No había regresado para recordar lo que una vez sintió, sino para hacer justicia por la mujer que fue destruida. Se prometió a sí misma que no dejaría que ninguna emoción interfiriera con su misión. Sin embargo, en los juegos de poder y venganza, nada es tan sencillo. Y Regina estaba a punto de descubrir que, por mucho que se prepare para el pasado, éste siempre encuentra la manera de alcanzarnos. El reencuentro con Alejandro no ocurrió como Regina lo había planeado. En su mente, había imaginado ese momento cientos de veces. Ella, imponente y segura, mirándolo desde lo alto, mientras él, derrotado, suplicaba una oportunidad para salvar su imperio. Pero la realidad tenía su propia manera de burlarse de los mortales. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, no fue en una sala de juntas ni en una fría negociación. Fue en una gala de beneficencia, en medio de luces resplandecientes, copas de champán y el murmullo de la alta sociedad. Regina llegó al evento envuelta en un vestido negro de seda que realzaba cada curva de su figura. Su cabello caía en suaves ondas, sus labios rojos como una declaración de guerra. Al entrar al salón, las miradas se posaron en ella con una mezcla de admiración y sorpresa. Nadie esperaba verla de nuevo, y menos aún convertida en la mujer poderosa que ahora era. Pero a ella no le importaban las murmuraciones. Su único objetivo era encontrarlo. Y allí estaba, Alejandro Ferrer, de pie junto a un grupo de empresarios, con una copa en la mano y una expresión endurecida por los años. Ya no era el joven encantador que una vez le prometió amor eterno. Las preocupaciones lo habían envejecido antes de tiempo. Había líneas en su rostro que antes no estaban, y una tensión en sus hombros que delataba el peso de los fracasos recientes. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, intensos, capaces de desarmarla si no estaba preparada. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. Alejandro parpadeó, como si dudara de que ella fuera real. Su sorpresa fue evidente. Regina sintió una punzada de satisfacción al ver su desconcierto. Se acercó con calma, disfrutando cada segundo de su reacción. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dedicó una sonrisa enigmática. «Alejandro», dijo, su voz tan suave como afilada, «ha pasado mucho tiempo». Él tardó en responder. La observó con una mezcla de asombro y cautela. «Regina». Su voz tenía un matiz de incredulidad. «No puedo creer que seas tú». Ella arqueó una ceja. «¿Esperabas que desapareciera para siempre?» Alejandro dejó escapar una risa breve, pero nerviosa. «No, pero tampoco imaginé que volverías de esta manera. Las personas cambian. Algunas para bien, otras... bueno, otras no tanto». La insinuación no pasó desapercibida. Alejandro entrecerró los ojos, su mandíbula se tensó, pero antes de que pudiera responder, una tercera voz interrumpió la tensión entre ellos. «¡Regina!». Valeria Montenegro apareció con una copa en la mano, su rostro aún radiante, aunque con una pizca de incomodidad en su sonrisa. «No puedo creerlo. Después de tantos años». Si Regina había esperado algo de Valeria,
Definitivamente no era un recibimiento tan efusivo, pero conocía demasiado bien a su antigua amiga. Sabía que, detrás de esa sonrisa encantadora, había un veneno listo para ser administrado en pequeñas dosis. «Valeria», dijo con una cortesía fingida. «Me alegra verte. Radiante». Los ojos de Valeria brillaron con un destello de malicia. «Bueno, ya sabes, la vida ha sido generosa conmigo. Alejandro y yo». Tomó su brazo, casi en un gesto de posesión. «Hemos construido una hermosa familia». Regina no parpadeó. No permitió que la mención de su matrimonio le afectara. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. «Oh, lo sé. He seguido sus logros con mucho interés, en especial los financieros». Alejandro endureció la expresión. Valeria, en cambio, no pudo ocultar su sobresalto. «¿Ah, sí?», preguntó con cautela. «Por supuesto. Me gusta estar informada sobre negocios en problemas». El golpe fue certero. Alejandro frunció el ceño, y Valeria perdió la compostura por un segundo. Pero antes de que pudieran responder, Regina tomó su copa y dio un pequeño sorbo, disfrutando del momento. «Bueno», continuó, «qué alegría haberlos visto. Pero debo saludar a otros invitados. Nos veremos pronto». Muy pronto. Con esa última promesa, Regina se alejó, dejando tras de sí un aire de incertidumbre. Alejandro la siguió con la mirada, como si tratara de comprender quién era esa mujer que había vuelto de entre las cenizas. Pero Regina no le dio oportunidad de analizarla más. Ya había plantado la semilla de la inquietud. La venganza apenas comenzaba. La primera jugada en el tablero estaba hecha, pero Regina sabía que la guerra apenas comenzaba. Su regreso no era solo un acto de desafío. Era una declaración de intenciones. Alejandro y Valeria pensaban que el pasado había quedado enterrado, que su traición había sido olvidada, pero ella estaba allí para demostrarles lo contrario. Sin embargo, lo que no esperaba era que el destino también tuviera sus propias sorpresas reservadas para ella. Días después de la gala, la noticia se esparció como pólvora. Regina Montenegro, la misteriosa empresaria que había construido un imperio en el extranjero, había adquirido el 51% de las acciones de Ferrer Corp, convirtiéndose en la accionista mayoritaria. La empresa que Alejandro tanto había luchado por mantener a flote ahora estaba en sus manos. Los titulares de los periódicos lo confirmaban con letras grandes y llamativas. La reina de las finanzas regresa para tomar lo que es suyo. El escándalo sacudió la ciudad. Nadie entendía cómo Regina había logrado una maniobra tan precisa, pero los que conocían su historia no podían evitar preguntarse si esto era un golpe de venganza cuidadosamente planeado. En cuestión de horas, el consejo directivo de Ferrer Corp fue convocado para una reunión de emergencia, y en la cabecera de la mesa, sentada con una elegancia imponente, estaba Regina, observando a Alejandro con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Damas y caballeros», dijo con voz firme, dejando que cada palabra resonara en la sala. «A partir de hoy, soy la nueva accionista mayoritaria de Ferrer Corp. Mi objetivo es claro, convertir esta empresa en el gigante que una vez fue. Pero para ello, habrá cambios». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Nunca imaginó que Regina volvería a su vida de esta manera. «Regina», dijo con voz tensa, «esto no puede ser un simple negocio para ti. Sabes bien lo que estás haciendo». Ella arqueó una ceja. «Por supuesto que sé lo que estoy haciendo, Alejandro, y lo que haga o deje de hacer con esta empresa dependerá de mi visión, no de la tuya». La tensión en la sala era palpable. Valeria, que había insistido en acompañar a su esposo, observaba la escena con el ceño fruncido. «No puedes desmantelar esta empresa», intervino Valeria con su tono altivo. «Tiene décadas de historia». Regina giró lentamente la cabeza hacia ella. «Oh, Valeria, querida, no tengo intención de desmantelarla. Tengo intención de reconstruirla.
Pero para eso, debo eliminar los escombros. El consejo guardó silencio, temiendo lo que vendría. Alejandro se inclinó sobre la mesa, mirándola con intensidad. Si esto es un juego de venganza, no voy a permitirlo. Regina sonrió. ¿Venganza? No, Alejandro. Esto es justicia. Y con esas palabras, la reunión terminó. Pero mientras Regina disfrutaba de su victoria inicial, no se dio cuenta de que había otro jugador en la sombra. Alguien que también tenía cuentas pendientes con Alejandro y que no veía con buenos ojos la llegada de Regina al tablero. Esa noche, mientras revisaba documentos en su lujosa suite, recibió una visita inesperada. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro y con una mirada impenetrable, se presentó en la puerta de su oficina. «Señorita Montenegro», dijo con voz grave, «mi nombre es Adrián Salvatierra, y creo que tenemos un enemigo en común». Regina entrecerró los ojos, analizando cada rasgo de aquel hombre que irradiaba peligro y misterio. «Eso dependerá de qué es lo que me ofreces, señor Salvatierra». Adrián esbozó una sonrisa enigmática. «Algo que no puedes rechazar». Y en ese momento, Regina supo que la partida acababa de volverse mucho más interesante. Regina Montenegro no era una mujer que confiara fácilmente. Había aprendido, a la fuerza, que las promesas podían romperse, que las alianzas podían traicionar y que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Por eso, cuando Adrián Salvatierra se presentó en su oficina con la insinuación de una sociedad, su primer instinto fue rechazarlo. Sin embargo, algo en la frialdad calculada de sus ojos le dijo que aquel hombre no era un jugador cualquiera. Se sentaron frente a frente en la penumbra de su suite privada, el sonido lejano de la ciudad envolviendo el ambiente con una tensión latente. Regina cruzó las piernas con elegancia y tomó un sorbo de su whisky, observando al misterioso hombre con cautela. «Dices que tenemos un enemigo en común», dijo ella, con voz calmada pero inquisitiva. «¿Qué te hace pensar que necesito aliados?» Adrián esbozó una sonrisa sutil, como si hubiera esperado esa pregunta. «Porque no estás luchando contra un solo enemigo, Regina. No se trata solo de Alejandro y su esposa. Hay fuerzas más grandes moviendo los hilos de Ferrer Corp. Y créeme, si no estás preparada, te aplastarán antes de que puedas completar tu venganza». Regina no dejó que su expresión delatara el impacto de sus palabras. Si había algo que odiaba, era la sensación de no tener el control absoluto de una situación. «Ilústrame», pidió, con fingido desinterés. Adrián se inclinó sobre la mesa, apoyando sus manos con tranquilidad, pero sus ojos eran los de un depredador midiendo a su presa. «Alejandro no es más que una pieza en un tablero mucho más grande. La empresa que compraste no estaba en la ruina solo por sus malas decisiones. Hay alguien detrás de todo esto, alguien que ha estado manipulando los fracasos de Ferrer Corp para empujarlos al borde del abismo, y ahora que te has convertido en la dueña mayoritaria, te has puesto en la mira de ese mismo enemigo». Regina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no permitió que la inquietud se reflejara en su rostro. «Dame un nombre», exigió. Adrián apoyó un sobre en la mesa y lo deslizó hacia ella. Regina lo tomó con lentitud y lo abrió. En su interior, encontró fotografías, documentos y pruebas de que una tercera persona estaba detrás del colapso de Ferrer Corp. Y lo más sorprendente era que Valeria Montenegro estaba más involucrada de lo que ella había imaginado. «Parece que tu ex mejor amiga no es tan solo una mujer manipuladora», susurró Adrián. «Está moviendo los hilos en las sombras, y si no la detienes, ella se encargará de ti primero». Regina apretó los dientes. Había subestimado a Valeria. Creyó que solo era una oportunista que se había aprovechado de Alejandro, pero la evidencia decía otra cosa. Valeria no era solo una traidora, era una estratega, una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en la cima. Y ahora, la batalla se tornaba aún más peligrosa.
Regina dejó el sobre la mesa y volvió a fijar su mirada en Adrián. ¿Y qué ganas tú con todo esto?, preguntó con suspicacia. Nadie ofrece información tan valiosa sin esperar algo a cambio. Adrián sonrió de medio lado. Quiero lo mismo que tú, ver caer a los Ferrer. Pero mis razones son mías. Regina supo que no sacaría más información de él en ese momento. Aún no confiaba en ese hombre, pero algo le decía que sus intereses alineados podían ser una ventaja, al menos por ahora. Si trabajamos juntos, yo pongo las reglas, advirtió ella con una mirada gélida. Por supuesto, concedió Adrián, con una inclinación de cabeza. Hasta que la partida cambie. Regina apretó la mandíbula. Sabía que aquella alianza podía volverse peligrosa en cualquier momento, pero también sabía que, en los juegos de venganza, a veces era necesario aliarse con lobos para cazar a los depredadores más grandes. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de su suite, supo que su plan tenía que cambiar. Valeria no solo sería castigada, sería destruida. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder en el proceso? Regina nunca había sido una mujer ingenua, pero lo que descubrió sobre Valeria superaba incluso sus peores expectativas. Con el sobre de Adrián aún sobre su escritorio, pasó la noche revisando cada documento, cada fotografía, cada transacción bancaria oculta. Lo que antes parecía una simple traición personal se había convertido en un juego de poder mucho más oscuro. Valeria no era solo la esposa de Alejandro. Había tejido una red de influencias en la empresa desde antes de su matrimonio, moviendo piezas en las sombras, asegurándose de que cada error de Alejandro se convirtiera en un desastre irreversible. Había filtrado información financiera clave a inversionistas rivales, manipulado contratos y, lo más impactante, había utilizado recursos de Ferrer Corp para financiar un proyecto secreto bajo un nombre falso. El verdadero enemigo no era Alejandro, era ella. Con cada revelación, la furia de Regina crecía. Se sintió ridícula por haber creído que su ex mejor amiga solo era una oportunista con suerte. No. Valeria era mucho más peligrosa. Pero lo que más la perturbó fue la última hoja del expediente. Una prueba de que Alejandro había estado investigando las actividades de su esposa en secreto. ¿Significaba eso que no era tan inocente como parecía? ¿O tal vez él también había sido una víctima? Decidida a confirmar sus sospechas, Regina organizó un encuentro con Alejandro. No lo convocó a la empresa, donde ella tenía la ventaja, sino a un lugar más neutral, un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad. Quería observarlo fuera de su zona de confort. Cuando Alejandro llegó, su expresión era tensa, pero su mirada estaba llena de curiosidad. «No pensé que querrías verme en privado», dijo, tomando asiento frente a ella. Regina cruzó las piernas con elegancia y deslizó un vaso de whisky hacia él. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos. «Y creo que tú también». Alejandro enarcó una ceja y tomó el vaso con lentitud. «¿A qué te refieres?» Regina sacó un pequeño sobre de su bolso y lo empujó hacia él. «A esto». Alejandro lo tomó con cautela y, al abrirlo, su rostro se endureció. Las imágenes dentro mostraban extractos de correos electrónicos, contratos alterados y pruebas de que Valeria había estado socavando su propia empresa. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los papeles. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó en voz baja. Regina sonrió con frialdad. «Digamos que tengo mis contactos». Por primera vez en años, Alejandro no parecía el hombre seguro y dominante que había sido en el pasado. Parecía alguien atrapado, alguien que de repente se daba cuenta de que había estado durmiendo con una serpiente todo este tiempo. «Lo sospechaba», admitió finalmente. «Pero nunca tuve pruebas concretas». «Bueno, ahora las tienes», dijo Regina inclinándose hacia él. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas?». Hubo un silencio tenso entre ambos.
No sé qué esperas de mí, Regina, dijo finalmente. Pero si piensas que esto cambia lo que pasó entre nosotros. No cambia nada, lo interrumpió ella. Pero me da una ventaja, y la voy a usar. Alejandro la observó con intensidad. No pareces la misma mujer que conocí. Regina sostuvo su mirada sin pestañear. Eso es porque la mujer que conociste murió el día que me abandonaste en el altar. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Alejandro bajó la mirada, como si una parte de él supiera que era verdad. Esa misma noche, Regina contactó a Adrián. Tienes razón, admitió al teléfono. Valeria no solo es ambiciosa, es peligrosa. Adrián sonrió al otro lado de la línea. Bienvenida al juego, Regina. Ahora dime, ¿estás lista para destruirla? Ella tomó aire y miró su reflejo en el espejo. La joven que alguna vez soñó con un final feliz ya no existía. Ahora solo quedaba la mujer que haría lo necesario para ganar. Estoy lista. El aire de la ciudad estaba cargado de anticipación. Regina había planeado cada movimiento con la precisión de un cirujano, y la trampa estaba lista para cerrarse sobre Valeria. No había vuelta atrás. Hasta ese momento, su venganza había sido un juego de movimientos calculados, pero lo que estaba por hacer marcaría un antes y un después. Sabía que una vez que Valeria cayera, no habría redención posible. Desde su oficina, Regina observaba la ciudad iluminada mientras hablaba con Adrián. «Mañana es el día», dijo ella con una calma gélida. «¿Todo está en su lugar?» «Cada pieza en su sitio», respondió él con su voz grave y calculadora. «Pero ten cuidado, Regina. Esto no es solo un golpe financiero. Después de esto, Valeria no se quedará de brazos cruzados». Regina sonrió sin apartar la mirada de su reflejo en el ventanal. No espero menos de ella. A la mañana siguiente, la noticia estalló como una bomba en los medios. Una investigación revelaba que Valeria Montenegro había utilizado fondos de Ferrer Corp para financiar proyectos fraudulentos y desviar dinero a cuentas en el extranjero. La prensa la devoró. Titulares como «El imperio de Valeria se desmorona» y «Escándalo en Ferrer Corp». ¿Quién está detrás de la caída?, inundaron los periódicos y noticieros. La imagen de la perfecta esposa y socia de Alejandro Ferrer estaba hecha a pedazos. Pero el verdadero golpe llegó cuando Alejandro convocó una conferencia de prensa. La expectación era máxima. Los periodistas abarrotaban la sala, ansiosos por una declaración oficial. Alejandro apareció serio, con los documentos en la mano y su esposa a su lado, pero la diferencia era evidente. Valeria ya no tenía la misma seguridad de siempre. Estaba acorralada. Tras una auditoría interna, comenzó Alejandro con voz tensa, hemos detectado irregularidades financieras dentro de Ferrer Corp. Cada palabra caía como un martillo sobre la reputación de Valeria. Los responsables serán investigados y, de ser necesario, enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. La tensión en la sala era palpable. Valeria estaba completamente sola. Intentó hablar con Alejandro, pero él ni siquiera la miró. Sabía que su mundo estaba derrumbándose. En una suite privada del hotel más lujoso de la ciudad, Regina y Adrián observaban la transmisión en vivo. «Es impresionante cómo alguien puede perder todo en cuestión de minutos», murmuró Adrián, con una sonrisa de satisfacción. Regina cruzó los brazos, observando cómo Valeria intentaba contener la furia y el miedo. Ese era el momento que había esperado durante años, pero en el fondo de su pecho, un sentimiento incómodo comenzó a crecer. ¿Realmente esto la hacía sentir completa? Pero antes de que Regina pudiera siquiera analizar sus emociones, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Regina Montenegro?», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «¿Quién habla?». Hubo una pausa antes de que la voz respondiera con un tono afilado. «Soy Valeria». Regina sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Supongo que me llamas para intentar negociar, dijo con frialdad. Pero la respuesta de Valeria la tomó por sorpresa. No, Regina, te llamo para advertirte. Cometiste un error. Regina apretó los dientes. ¿De qué estás hablando? Valeria rió suavemente, pero no había rastro de dulzura en su voz. Creíste que esto era solo un juego de negocios, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que tú también estás en la mira. No eres la única con secretos. Y entonces la línea se cortó. Regina se quedó con el teléfono en la mano, con el corazón latiendo con furia en su pecho. ¿Qué sabía Valeria que ella no? Y más importante aún, ¿qué estaba a punto de hacer? Regina sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. La advertencia de Valeria resonaba en su mente como un eco persistente. Cometiste un error. No eres la única con secretos. Durante años, había construido su poder en base a la precisión y la planificación meticulosa, sin dejar cabos sueltos. Pero, ¿y si había algo que se le escapaba? Adrián, sentado en un sillón de cuero, observaba su reacción con interés. ¿Qué te dijo? Preguntó con calma. Regina giró lentamente hacia él, todavía con el teléfono en la mano. Dijo que cometí un error, murmuró con el ceño fruncido. Que yo también estoy en la mira. Adrián entrecerró los ojos y exhaló con una sonrisa sarcástica. Por supuesto que lo estás, Regina. Pisaste un nido de serpientes. No esperabas que se quedaran quietas, ¿verdad? Regina apretó los dientes. Valeria está contra las cuerdas. No tiene poder para contraatacar. Adrián bebió un sorbo de whisky antes de responder. Si de verdad piensas eso, entonces no la conoces tan bien como creías. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. No. Ella sí conocía a Valeria. Sabía lo manipuladora que era. Sabía que no aceptaba la derrota fácilmente. Pero en su obsesión por verla caer, tal vez había subestimado su capacidad de luchar. La confirmación llegó horas después. Mientras Regina revisaba informes en su oficina, su asistente irrumpió con el rostro pálido. «Señorita Montenegro, hay un problema». Regina levantó la mirada con frialdad. «Define problema». La asistente tragó saliva antes de responder. La prensa acaba de publicar documentos que la implican en fraude financiero. Regina se quedó en silencio por un instante. ¿Qué? Su asistente dejó una tablet frente a ella. En la pantalla los titulares eran devastadores. El pasado oscuro de Regina Montenegro, la nueva dueña de Ferrer Corp, ¿está acusada de fraude? Regina sintió que su estómago se contraía. Tomó la tablet y comenzó a leer con rapidez. Los documentos la vinculaban a transacciones sospechosas, a acuerdos turbios que nunca había hecho. Eran pruebas falsas, creadas para incriminarla, y solo una persona tenía los recursos para algo así. Valeria, susurró con furia. Adrián se acercó, leyendo por encima de su hombro. Te lo dije, dijo con una mezcla de admiración y advertencia. Nunca subestimes a un animal acorralado. Regina sintió cómo la rabia le subía por la garganta. Había planeado cada paso, había construido su regreso con precisión quirúrgica, pero no había anticipado esto. «Voy a destruirla», murmuró con voz gélida. Adrián inclinó la cabeza. «Sí, pero antes vas a limpiar tu nombre». Pero Valeria no era la única amenaza. Días después, mientras Regina intentaba controlar el escándalo, recibió una visita inesperada. Era un hombre mayor, con el porte de alguien acostumbrado a tener poder. Su traje impecable y su presencia imponente dejaban claro que no era alguien que se impresionara fácilmente. «Señorita Montenegro», dijo con una voz profunda. «Mi nombre es Samuel Delacroix». Regina se inclinó levemente en su asiento. «¿Y qué puedo hacer por usted, señor Delacroix?» El hombre dejó un sobre su escritorio. «No es lo que puede hacer por mí».
Es lo que yo puedo hacer por usted. Regina arqueó una ceja, abrió el sobre y encontró documentos aún más devastadores que los de la prensa. Valeria no actuó sola, dijo Samuel. Pero aún estás a tiempo de revertir el golpe. Regina levantó la vista, su mirada oscura reflejando el nuevo fuego que ardía en su interior. ¿Qué quiere a cambio? El hombre sonrió con una calma inquietante. Un favor. Y en ese momento, Regina supo que su juego acababa de volverse aún más peligroso. El sobre en las manos de Regina pesaba más de lo que debería. No por su contenido físico, sino por lo que representaba. Una nueva pieza en el tablero, un jugador oculto que había esperado el momento perfecto para revelarse. Samuel Delacroix no era un nombre desconocido. En el mundo financiero su reputación era intachable y también temida. Si estaba allí, era porque el juego se había vuelto más grande de lo que ella imaginaba. Regina deslizó los documentos sobre su escritorio y comenzó a revisarlos con atención. Cuanto más leía, más clara se volvía la imagen. Había algo más detrás del colapso de Ferrer Corp, algo que ni siquiera ella había considerado. Samuel observaba su reacción con una leve sonrisa. Impresionante, ¿verdad? Regina levantó la mirada, su expresión gélida. Estos registros no solo implican a Valeria, también implican a Alejandro. El hombre asintió con calma. Así es. Regina sintió un escalofrío recorrer su columna. Durante todo ese tiempo, había creído que Alejandro era solo una víctima más de Valeria, un hombre traicionado como ella lo fue años atrás. Pero los documentos contaban otra historia. Alejandro no era tan inocente. Las pruebas eran claras. Años atrás, Alejandro había estado involucrado en negocios ilícitos. Para ocultar el fraude, había utilizado a Valeria como una cortina de humo, dejándola jugar con el dinero de Ferrer Corp mientras él movía sumas mucho más grandes en las sombras. La ironía era cruel. Regina había creído que Valeria era la única villana en esta historia, la serpiente que había envenenado todo lo que tocaba. Pero ahora entendía la verdad. Alejandro nunca fue la víctima, fue el arquitecto del desastre. Samuel cruzó las manos sobre la mesa. Supongo que ahora entiendes la situación. Regina respiró hondo y cerró los documentos. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo había sido tan ciega? Se había obsesionado tanto con destruir a Valeria que nunca consideró la posibilidad de que Alejandro estuviera moviendo los hilos desde el principio. ¿Por qué me das esta información?, preguntó, con la mirada fija en el hombre frente a ella. Samuel sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. Porque quiero lo mismo que tú, Regina. Quiero verlo caer. Regina sabía que estaba en un punto sin retorno. Si usaba esa información contra Alejandro, no habría vuelta atrás. No solo lo destruiría, lo aniquilaría. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba confrontarlo. Esa noche, lo citó en su penthouse. Alejandro llegó con cautela, pero con el mismo porte altivo de siempre. No tenía idea de lo que estaba por suceder. ¿Por qué me llamaste?, preguntó él, cruzando los brazos. Regina se levantó lentamente de su asiento, acercándose con pasos calculados. Porque quiero que me digas la verdad. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Regina sacó los documentos y los dejó caer sobre la mesa frente a él. No finjas que no lo sabes. Alejandro miró las hojas y su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó. ¿Dónde conseguiste esto? Eso no importa. Lo que importa es que finalmente veo quién eres realmente. No eres el hombre que creí que eras. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Regina, escúchame. No, lo interrumpió ella, su voz firme. Me hiciste creer que Valeria era la culpable de todo. Me hiciste pensar que eras una víctima. Pero tú la usaste.
Tú nos usaste a las dos. Alejandro suspiró, pasando una mano por su cabello. No es tan simple. Regina soltó una risa amarga. Siempre es simple, Alejandro. Solo que ahora se acabó. Él la miró fijamente, con una mezcla de ira y algo más. ¿Dolor? ¿Qué vas a hacer? Regina sostuvo su mirada sin pestañear. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace años. Voy a terminar lo que empecé. Alejandro tragó saliva. ¿Eso significa que me odias? Regina sintió que su corazón se estremecía por una fracción de segundo, pero no podía permitirse dudar. No ahora. No, Alejandro. Lo que siento por ti es mucho peor que el odio. Se giró y caminó hacia la ventana, dejando que la ciudad iluminada fuera lo único en su campo de visión. El juego había cambiado, y esta vez ella iba a ganar. Regina pasó la noche en vela. Por primera vez en años, su mente no encontraba descanso. La verdad sobre Alejandro la había golpeado con más fuerza de la que estaba dispuesta a admitir. Durante todo ese tiempo, había creído que Valeria era su peor enemiga, la raíz de su sufrimiento, pero ahora sabía que la verdadera traición venía de mucho antes. El hombre que amó nunca existió, y, sin embargo, algo dentro de ella aún temblaba al pensar en destruirlo por completo. No por piedad, no por justicia, sino porque, en el fondo, aún quedaban restos de la mujer que una vez soñó con un amor eterno. Pero Regina no era esa mujer, no más. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos dorados, Regina se puso de pie, con el corazón endurecido. Era hora de acabar con esto. Su primera jugada fue convocar a una reunión extraordinaria del Consejo de Ferrer Corp. Sabía que Alejandro intentaría contener los daños tras el escándalo financiero, pero ya era demasiado tarde. La junta estaba en su contra. Cuando llegó a la sala de reuniones, el ambiente estaba cargado de tensión. Alejandro ya estaba allí, de pie, con el rostro serio. Sabía lo que estaba por venir. «Buenos días a todos», dijo Regina con su tono de líder implacable. «La situación de Ferrer Corp es insostenible y ha llegado el momento de tomar decisiones definitivas». El presidente del consejo, un hombre mayor con un porte severo, asintió. «Estamos de acuerdo. Se han hecho demasiados errores, y la confianza de los inversionistas está por los suelos». Alejandro se inclinó sobre la mesa, con las manos apoyadas en la madera pulida. «Sé que las cosas no están bien, pero puedo solucionarlo». Regina soltó una risa suave pero afilada como una daga. ¿Solucionarlo? Alejandro, la única solución que tienes es aceptar lo inevitable. Los murmullos entre los consejeros crecieron. Sabían lo que venía, pero nadie se atrevía a decirlo. Regina, en cambio, no tenía miedo. «Propongo una votación», dijo con voz firme. «Alejandro Ferrer debe ser destituido como presidente de Ferrer Corp». El silencio en la sala fue absoluto. Alejandro la miró con furia contenida, pero Regina sostuvo su mirada sin titubear. «No puedes hacer esto», gruñó él. «Sí puedo», respondió ella. «Y lo haré». Uno a uno, los miembros del consejo comenzaron a votar. Cuando la última mano se levantó, la decisión estaba tomada. Alejandro estaba oficialmente fuera de su propia empresa. Cuando la reunión terminó, Alejandro la alcanzó en el pasillo. «¿Es esto lo que querías, Regina? ¿Verme caer?» Ella se giró con calma, con la satisfacción de quien ha logrado su cometido. «Quería justicia, Alejandro. Y ahora la tengo». Él apretó la mandíbula. «Nunca vas a perdonarme, ¿verdad?» Regina inclinó la cabeza levemente. «No». Alejandro suspiró, como si finalmente entendiera que no había vuelta atrás. ¿Y ahora qué? Regina le dedicó una última mirada antes de caminar hacia la salida. «Ahora, me quedo con todo», pero la partida aún no había terminado. Esa misma noche, Regina recibió un mensaje anónimo. Una sola frase. «Nos vemos pronto, Regina. Esto no ha terminado». Valeria. Regina sonrió para sí misma,
Que viniera. Estaba más que lista para la última batalla. El mensaje de Valeria no era una simple amenaza, era una declaración de guerra. Regina lo sabía. El enfrentamiento final estaba cerca. En los días siguientes, todo se movió como un torbellino. Alejandro estaba oficialmente fuera de Ferrer Corp y Regina había asumido el control total. Pero la victoria aún no era absoluta. Si Valeria aún tenía cartas por jugar, era porque no pensaba caer sin arrastrar a alguien con ella. Y Regina no pensaba darle esa satisfacción. La invitación llegó de forma inesperada. Un sobre dorado, sin remitente, con una nota escrita a mano. Nos vemos esta noche en el invernadero. Si realmente quieres acabar con esto, ven sola. Regina reconoció la caligrafía de inmediato. Valeria. Adrián intentó detenerla. Es una trampa, dijo, con el ceño fruncido. No puedes ir sola. Regina sostuvo la invitación entre sus dedos y sonrió con frialdad. Toda mi vida he esperado este momento, Adrián. No me lo voy a perder. Cuando llegó al invernadero, la luna iluminaba las plantas exóticas y los cristales reflejaban su silueta como si fueran espejos deformados. Valeria la esperaba en el centro, vestida con un traje blanco impecable, su expresión tan elegante como venenosa. Puntual como siempre, dijo Valeria con una sonrisa ladeada. Regina caminó con pasos calculados, deteniéndose frente a ella. Vamos al grano, Valeria, ¿qué quieres? Valeria suspiró, como si encontrara la pregunta divertida. ¿Sabes? Durante años pensé que eras una ingenua, que nunca serías capaz de recuperarte después de lo que pasó en el altar. Pero aquí estás, más fuerte que nunca. Lamento decepcionarte, dijo Regina con ironía. Valeria inclinó la cabeza. No del todo. Me has sorprendido, pero eso no cambia lo que voy a hacer. Regina entrecerró los ojos. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Valeria sacó un pequeño dispositivo de su bolso y lo mostró con orgullo. Un grabador. Tengo todas las pruebas que necesito para hundirte, Regina, dijo con voz seductora. No solo te haré caer, haré que todos vean quién eres realmente. Regina sonrió con calma. Me subestimas, Valeria. ¿De verdad crees que no vi esto venir? Valeria frunció el ceño. Regina sacó su teléfono y presionó un botón. ¿Sabes lo que es esto? Preguntó con una sonrisa afilada. Es una transmisión en vivo. Todo lo que acabas de decir está siendo grabado y enviado a la prensa en este mismo momento. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. ¿Tú? Sí, la interrumpió Regina. Acabo de destruirte en tu propio juego. Valeria apretó los dientes, furiosa. No puedes hacerme esto. Regina dio un paso adelante. Tú empezaste esto, Valeria, pero yo lo terminé. Valeria temblaba de ira, pero supo que había perdido. No había salida. Maldita seas. Regina la observó por última vez antes de girarse y salir del invernadero. La guerra había terminado, y ella era la única que quedaba en pie. Los días siguientes fueron caóticos. Valeria desapareció de la vida pública, su reputación destruida. Alejandro, en cambio, se quedó en la sombra, observando cómo todo lo que construyó se desmoronaba. Ya no quedaban enemigos. Regina Montenegro había ganado. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Y ahora qué? Por años, había vivido por su venganza. Cada paso, cada decisión, cada sacrificio fue para llegar a este punto. Pero ahora que había logrado su objetivo, el vacío era ensordecedor. Una noche, mientras observaba la ciudad desde su oficina, Adrián se acercó. «Lo lograste», dijo él con una leve sonrisa. Regina exhaló lentamente. «Sí, lo logré. ¿Y ahora qué harás?» Ella se quedó en silencio por un momento. Por primera vez en años, no tenía una respuesta clara. Pero luego, sonrió. «Lo que siempre he hecho, Adrián. Seguir adelante.
porque la historia de Regina Montenegro no terminaba aquí. Este solo era el comienzo. Y así llegamos al final de esta historia llena de poder, venganza y pasión. Si te atrapó cada giro inesperado, si sentiste la intensidad de cada momento, déjanos tu like para saber que te encantó. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias impactantes como esta. Y si te gustó, comparte este video con tus amigos, porque las mejores historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.